Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 41. Tercer Nefi. Capítulos del 17 al 19. Lección asignada del 7 al 13 de octubre de 2024. Titulado He aquí, es completo mi gozo. Jesucristo había pasado el día ministrando en la tierra de abundancia, enseñando su evangelio, permitiendo que el pueblo viera y palpara las marcas en su cuerpo resucitado y testificando que Él era el Salvador prometido. Era hora de partir. Mi tiempo está cerca. Así les dijo a los nefitas. Estaba a punto de volver a su padre y sabía que las personas necesitaban tiempo para meditar en aquello que les había enseñado. Así que despidió a las multitudes para que fueran a sus casas y les prometió que regresaría al día siguiente. Pero nadie se marchó. Aunque no expresaron lo que sentían, Jesús pudo sentirlo. Deseaban que Él permaneciese un poco más con ellos. Aunque tenía otras cosas importantes que hacer, mostrar compasión por los hijos de Dios siempre es una gran prioridad para Él. Por lo tanto, Jesús se quedó un poco más. Lo que sucedió a continuación quizás sea el ejemplo de ministración más tierno que se haya registrado en las Escrituras. Los que estuvieron presentes solo pudieron decir que fue indescriptible. El propio Jesús resumió la espontánea manifestación espiritual con estas sencillas y poderosas palabras. Y ahora, he aquí, es completo mi gozo. Como subtítulo: El Salvador es mi ejemplo perfecto de ministración. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, el capítulo 17, así como también en el capítulo 18, los versículos del 24 al 25 y del 30 al 32. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 17. He aquí, sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, de nuevo miró alrededor hacia la multitud y les dijo: He aquí, mi tiempo está cerca. Veo que sois débiles, que no podéis comprender todas mis palabras que el Padre me ha mandado que os hable en esta ocasión. Por tanto, id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho, y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender, y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Pero ahora voy al Padre, y también voy a mostrarme a las tribus perdidas de Israel, porque no están perdidas para el Padre, pues Él sabe a dónde las ha llevado. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado así, de nuevo dirigió la vista alrededor hacia la multitud, y vio que estaban llorando, y lo miraban fijamente, como si le quisieran pedir que permaneciese un poco más con ellos. Y les dijo: He aquí, mis entrañas rebosan de compasión por vosotros. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos o ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de alguna manera? Traedlos aquí y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia. Pues percibo que deseáis que os muestre lo que he hecho por vuestros hermanos en Jerusalén, porque veo que vuestra fe es suficiente para que yo os sane. Y sucedió que cuando hubo hablado así, toda la multitud de común acuerdo se acercó con sus enfermos y sus afligidos, y sus cojos y sus ciegos y sus mudos, y todos los que padecían cualquier aflicción, y los sanaba a todos según se los llevaban. Y todos ellos, tanto los que habían sido sanados como los que estaban sanos, se postraron a sus pies y lo adoraron. Y cuantos por la multitud pudieron acercarse, le besaron los pies, al grado de que le bañaron los pies con sus lágrimas. Y aconteció que mandó que trajesen a sus niños pequeñitos, de modo que trajeron a sus niños pequeñitos
y los colocaron en el suelo alrededor de él, y Jesús estuvo en medio, y la multitud se dio el paso hasta que todos le fueron traídos. Y aconteció que cuando los hubieron traído a todos, y Jesús estaba en medio, mandó a los de la multitud que se arrodillasen en el suelo. Y sucedió que cuando se hubieron arrodillado en el suelo, gimió Jesús dentro de sí, y dijo: Padre, turbado estoy por causa de la iniquidad del pueblo de la casa de Israel. Y cuando hubo pronunciado estas palabras, se arrodilló él mismo también en el suelo, y he aquí, oró al Padre, y las cosas que oró no se pueden escribir. Y los de la multitud que lo oyeron dieron testimonio, y de esta manera testifican: jamás el ojo ha visto, ni el oído escuchado, antes de ahora, tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos, que Jesús habló al Padre. Y no hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar. Y nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar al Padre, se levantó, pero era tan grande el gozo de la multitud que fueron dominados. Y sucedió que Jesús les habló y mandó que se levantaran. Y se levantaron del suelo y les dijo: Benditos sois a causa de vuestra fe, y ahora he aquí, es completo mi gozo. Y cuando hubo dicho estas palabras, lloró. Y la multitud dio testimonio de ello, y tomó a sus niños pequeños uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo, y habló a la multitud y les dijo: Mirad a vuestros pequeñitos. Y he aquí, al levantar la vista para ver, dirigieron la mirada al cielo, y vieron abrirse los cielos, y vieron ángeles que descendían del cielo, cual si fuera en medio de fuego, y bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos, y fueron rodeados de fuego, y los ángeles les ministraron. Y la multitud vio y oyó, y dio testimonio, y saben que su testimonio es verdadero, porque todos ellos vieron y oyeron, cada cual por sí mismo, y llegaba su número a unas 2,500 almas, y se componía de hombres, mujeres y niños. A continuación se leerá Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 24 al 25, así como también del 30 al 32, los cuales dicen lo siguiente: Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. He aquí, habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. Y habéis visto que he mandado que ninguno de vosotros se alejara, sino más bien, he mandado que vinieseis a mí, a fin de que palpaseis y vieseis. Así haréis vosotros al mundo. Y el que quebranta este mandamiento, se deja llevar a la tentación. No obstante, no lo echaréis de entre vosotros, sino que le ministraréis y oraréis al Padre por él en mi nombre. Y si acontece que se arrepiente y es bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis, y le daréis de mi carne y sangre. Pero si no se arrepiente, no será contado entre los de mi pueblo, a fin de que no destruya a mi pueblo, pues he aquí, conozco a mis ovejas y están contadas. No obstante, no lo echaréis de vuestras sinagogas ni de vuestros lugares donde adoráis, porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan, y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sane, y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Cuando el Salvador apareció, había alrededor de 2,500 personas presentes. No obstante, él halló la forma de ministrarlas
una por una. Medite a continuación. ¿Qué observa usted con respecto a la manera en que él ministró en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué necesidades atendió él en su ministración? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué atributos hicieron que la ministración de él fuera tan eficaz? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué maneras él, el Salvador, le ministra a usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted seguir su ejemplo, el ejemplo del Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video Jesucristo siente compasión y sana a las personas. Un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: El Salvador me enseñó la manera de orar. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, en el capítulo 17, los versículos del 13 al 22. En el capítulo 18, los versículos del 15 al 25. Y en el capítulo 19, los versículos del 6 al 9 y del 15 al 36. Imagine usted cómo sería escuchar al Salvador orar por usted. ¿Cómo influiría tal experiencia en su manera de orar de usted? Se le invita a meditar al respecto mientras estudia los versículos que se leerán en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 17, los versículos del 13 al 22, que dicen lo siguiente. Y aconteció que cuando los hubieron traído a todos, y Jesús estaba en medio, mandó a los de la multitud que se arrodillasen en el suelo. Y sucedió que cuando se hubieron arrodillado en el suelo, gimió Jesús dentro de sí, y dijo: Padre, turbado estoy por causa de la iniquidad del pueblo de la casa de Israel. Y cuando hubo pronunciado estas palabras, se arrodilló él mismo también en el suelo, y he aquí, oró al Padre, y las cosas que oró no se pueden escribir. Y los de la multitud que lo oyeron dieron testimonio, y de esta manera testifican: jamás el ojo ha visto, ni el oído escuchado, antes de ahora, tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos, que Jesús habló al Padre. Y no hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar. Y nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar al Padre, se levantó, pero era tan grande el gozo de la multitud que fueron dominados. Y sucedió que Jesús les habló y mandó que se levantaran. Y se levantaron del suelo y les dijo: Benditos sois a causa de vuestra fe, y ahora he aquí, es completo mi gozo. Y cuando hubo dicho estas palabras, lloró. Y la multitud dio testimonio de ello, y tomó a sus niños pequeños uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo. A continuación se leerá en Tercer Nefi,
en el capítulo 18, los versículos del 15 al 25, que dicen lo siguiente. De cierto os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. Y así como he orado entre vosotros, así oraréis en mi iglesia, entre los de mi pueblo que se arrepientan y se bauticen en mi nombre. He aquí, yo soy la luz, yo os he dado el ejemplo. Y ocurrió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a sus discípulos, se volvió de nuevo a la multitud y dijo: He aquí, en verdad os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre, y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí os será concedida. Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. Y he aquí, os reuniréis con frecuencia, y a nadie le prohibiréis estar con vosotros cuando os reunáis, sino permitidles que se alleguen a vosotros y no los vedéis, sino que oraréis por ellos, y no los echaréis fuera. Y si sucede que vienen a vosotros a menudo, rogaréis al Padre por ellos en mi nombre. Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. He aquí, habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. Y habéis visto que he mandado que ninguno de vosotros se alejara, sino más bien, he mandado que vinieseis a mí, a fin de que palpaseis y vieseis. Así haréis vosotros al mundo. Y el que quebranta este mandamiento, se deja llevar a la tentación. A continuación se leerá Tercer Nefi, en el capítulo 19, los versículos del 6 al 9 y del 15 al 36, los cuales dicen lo siguiente. Y los 12 instruyeron a la multitud, y he aquí, hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo y orase al Padre en el nombre de Jesús. Y los discípulos oraron también al Padre en el nombre de Jesús. Y aconteció que se levantaron y ministraron al pueblo. Y cuando hubieron ministrado las mismas palabras que Jesús había hablado, sin variar en nada las palabras que Jesús había hablado, he aquí, se arrodillaron de nuevo y oraron al Padre en el nombre de Jesús. Y oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Y sucedió que mientras los ángeles estaban ministrando a los discípulos, he aquí, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les ministró. Y aconteció que habló a la multitud, y mandó que se arrodillaran otra vez en el suelo, y que sus discípulos se arrodillasen también. Y sucedió que cuando todos se hubieron puesto de rodillas en el suelo, mandó a sus discípulos que orasen. Y he aquí, empezaron a orar, y oraron a Jesús, llamándolo su Señor y su Dios. Y sucedió que Jesús se apartó de entre ellos, y se alejó de ellos un poco, y se inclinó a tierra, y dijo: Padre, gracias te doy porque has dado el Espíritu Santo a estos que he escogido, y es por su creencia en mí que los he escogido de entre el mundo. Padre, te ruego que des el Espíritu Santo a todos los que crean en sus palabras. Padre, les has dado el Espíritu Santo porque creen en mí, y ves que creen en mí porque los oyes y oran a mí porque estoy con ellos. Y ahora, Padre, te ruego por ellos, y también por todos aquellos que han de creer en sus palabras, para que crean en mí, para que yo sea en ellos como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno. Y aconteció que cuando Jesús hubo orado así al Padre, volvió a sus discípulos,
Y he aquí, continuaban orando a él sin cesar, y no multiplicaban muchas palabras, porque les era manifestado lo que debían suplicar, y estaban llenos de anhelo. Y ocurrió que Jesús los bendijo mientras le dirigían sus oraciones, y la sonrisa de su faz fue sobre ellos, y los iluminó la luz de su semblante, y he aquí, estaban tan blancos como el semblante y como los vestidos de Jesús. Y he aquí, su blancura excedía a toda blancura, sí, no podía haber sobre la tierra cosa tan blanca como su blancura. Y Jesús les dijo: seguid orando. Y ellos no cesaban de orar. Y otra vez se apartó de ellos, y se alejó un poco, y se inclinó a tierra, y oró de nuevo al Padre diciendo: Padre, te doy las gracias por haber purificado a los que he escogido, por causa de su fe, y ruego por ellos, y también por los que han de creer en sus palabras, para que sean purificados en mí, mediante la fe en sus palabras, así como ellos son purificados en mí. Padre, no te ruego por el mundo, sino por los que me has dado del mundo, a causa de su fe, para que sean purificados en mí, para que yo sea en ellos como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno, para que yo sea glorificado en ellos. Y cuando Jesús hubo hablado estas palabras, vino otra vez a sus discípulos, y he aquí, oraban a él constantemente, sin cesar, y de nuevo él les sonrió, y he aquí, estaban blancos aún como Jesús. Y aconteció que otra vez se alejó un poco y oró al Padre, y la lengua no puede expresar las palabras que oró, ni pueden ser escritas por hombre alguno las palabras que oró. Y la multitud oyó y da testimonio, y se abrieron sus corazones, y comprendieron en sus corazones las palabras que él oró. No obstante, tan grandes y maravillosas fueron las palabras que oró, que no pueden ser escritas, ni tampoco puede el hombre expresarlas. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar, volvió a sus discípulos y les dijo: Jamás he visto fe tan grande entre todos los judíos. Por tanto, no pude mostrarles tan grandes milagros por motivo de su incredulidad. En verdad os digo que no hay ninguno de ellos que haya visto cosas tan grandes como las que habéis visto vosotros, ni que haya oído tan grandes cosas como las que vosotros habéis oído. Ahora medite. ¿Qué aprende usted del ejemplo y de las enseñanzas de Jesucristo sobre la oración? Medite brevemente. A continuación, se le invita a considerar buscar conocimiento acerca de cómo, cuándo, dónde, por quién y por qué orar. Bloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Tras finalizar de leer los versículos correspondientes a este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué otras reflexiones acuden a usted tras leer estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 10, el versículo 5, donde se menciona: Ora siempre, para que salgas triunfante. Sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. Como subtítulo: Puedo ser lleno del Espíritu al tomar la Santa Cena. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 1 al 12.
Cuando hacemos algo con frecuencia, puede volverse rutinario o común. A veces terminamos haciéndolo sin siquiera pensarlo. ¿Cómo puede evitar usted que eso suceda con la ordenanza semanal de la Santa Cena? Para ello, a continuación se le invita a leer en Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 1 al 12, y reflexionar sobre cómo puede ser lleno cada vez que usted toma la Santa Cena. A continuación se leerá Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 1 al 12, que dicen lo siguiente. Y aconteció que Jesús mandó a sus discípulos que le llevasen pan y vino, y mientras fueron a traer el pan y el vino, mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Y cuando los discípulos hubieron llegado con pan y vino, tomó el pan y lo partió y lo bendijo, y dio a los discípulos y les mandó que comiesen. Y cuando hubieron comido y fueron llenos, mandó que dieran a la multitud. Y cuando la multitud comió y fue llena, dijo a los discípulos: He aquí, uno de vosotros será ordenado, y a él le daré poder para partir pan y bendecirlo, y darlo a los de mi iglesia, a todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Y siempre procuraréis hacer esto, tal como yo lo he hecho, así como he partido pan y lo he bendecido y os lo he dado. Y haréis esto en memoria de mi cuerpo que os he mostrado, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Y sucedió que cuando hubo dicho estas palabras, mandó a sus discípulos que tomaran del vino de la copa y bebieran de él, y que dieran también a los de la multitud para que bebiesen. Y aconteció que así lo hicieron, y bebieron y fueron llenos, y dieron a los de la multitud, y éstos bebieron y fueron llenos. Y cuando los discípulos hubieron hecho esto, Jesús les dijo: Benditos sois por esto que habéis hecho, porque esto cumple mis mandamientos, y esto testifica al Padre que estáis dispuestos a hacer lo que os he mandado. Y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bauticen en mi nombre, y lo haréis en memoria de mi sangre que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Y os doy el mandamiento de que hagáis estas cosas. Y si hacéis siempre estas cosas, benditos sois, porque estáis edificados sobre mi roca. Para complementar su estudio, a continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 20, los versículos del 1 al 9, que dicen lo siguiente. Y sucedió que mandó a la multitud y también a sus discípulos que dejasen de orar, y les mandó que no cesaran de orar en sus corazones. Y les mandó que se levantaran y se pusieran de pie. Y se levantaron y se pusieron de pie. Y sucedió que partió pan de nuevo y lo bendijo, y dio de comer a los discípulos. Y cuando hubieron comido, les mandó que partieran pan y dieran a la multitud. Y cuando hubieron dado a la multitud, les dio también vino para que bebiesen, y les mandó que dieran a la multitud. Ahora bien, ni los discípulos ni la multitud habían llevado pan ni vino, pero verdaderamente les dio de comer pan y de beber vino también. Y les dijo: El que come de este pan, come de mi cuerpo para su alma, y el que bebe de este vino, bebe de mi sangre para su alma, y su alma nunca tendrá hambre ni sed, sino que será llena. Y cuando toda la multitud hubo comido y bebido, he aquí, fueron llenos del Espíritu, y clamaron a una voz y dieron gloria a Jesús, a quien veían y oían. A continuación se leerá en Tercer Nefi,
en el capítulo 18 los versículos del 5 al 7, así como también el versículo 11, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. Y cuando la multitud comió y fue llena, dijo a los discípulos, He aquí, uno de vosotros será ordenado, y a él le daré poder para partir el pan y bendecirlo, y darlo a los demás de mi iglesia, y todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Y siempre procuraréis hacer esto, tal como yo lo he hecho, así como he partido el pan y lo he bendecido, y os lo he dado. Y haréis esto en memoria de mi cuerpo, que os he mostrado. Y será un testimonio al Padre, de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu, para que esté con vosotros. Y siempre haréis esto, por todos los que se arrepientan, y se bauticen en mi nombre. Y lo haréis en memoria de mi sangre, que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre, que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu, para que esté con vosotros. Medite a continuación. Según estos versículos, ¿cuáles son algunas de las cosas que debe usted hacer siempre? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que Jesús nos dio la ordenanza de la Santa Cena? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cree usted que la Santa Cena cumple su propósito en la vida de usted? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que la Santa Cena es sagrada para usted? Medite brevemente. En su mensaje titulado Recordarle siempre, el presidente Henry B. Eyring dio 3 sugerencias sobre lo que podrían recordar cada semana cuando participen los miembros de los emblemas sagrados de la Santa Cena. Para encontrar estas 3 sugerencias, a continuación escucharemos el mensaje Recordarle siempre, un mensaje de la primera presidencia, por el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia en aquel entonces. Mensaje disponible en la Liaona de febrero de 2018, el cual escucharemos a continuación. Mensaje de la primera presidencia. Recordarle siempre, por el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. ¿Se pueden imaginar al profeta Moroni inscribiendo las últimas palabras del Libro de Mormón en las planchas de oro? Se encontraba solo. Había visto la caída de una nación, de su pueblo y de su familia. El país era un ciclo continuo de guerra. Sin embargo, tenía esperanza, pues él había visto nuestros días, y de todas las cosas que pudo haber escrito, nos invitó a recordar. Al presidente Spencer W. Kimball le gustaba enseñar que la palabra más importante en el diccionario podría ser recordar. Él dijo que a causa de que hemos hecho convenios con Dios, nuestra mayor necesidad es recordarlos. Pueden encontrar la palabra recordar a lo largo de las Escrituras. Cuando Nefi amonestaba a sus hermanos, con frecuencia los invitaba a recordar las palabras del Señor y a recordar cómo Dios había salvado a sus antepasados. En su gran discurso de despedida, el rey Benjamín utilizó derivados de la palabra recordar 7 veces.
esperaba que su pueblo recordase la grandeza de Dios y su bondad y longanimidad hacia ellos. Cuando el Salvador instituyó la Santa Cena, invitó a sus discípulos a participar de los emblemas en memoria de su sacrificio. En cada oración sacramental que escuchamos, la palabra siempre acompaña a las palabras recordarle o acordarse de él. Mi mensaje es una invitación, incluso una súplica, para recordar. A continuación, hay 3 sugerencias sobre lo que podrían recordar cada semana cuando participen de los emblemas sagrados de la Santa Cena. Espero que sean útiles para ustedes como lo han sido para mí. Recuerden a Jesucristo. Primeramente, recuerden al Salvador. Recuerden quién fue Él mientras estuvo en la tierra, cómo habló a los demás y cómo demostró bondad en sus actos. Recuerden con quién compartió su tiempo y qué enseñó. El Salvador anduvo haciendo bienes, visitó a los enfermos, se consagró a hacer la voluntad de su Padre. Por encima de todo, podemos recordar el gran precio que pagó, por su amor por nosotros, para quitar la mancha de nuestros pecados. Al recordarlo, nuestro deseo de seguirlo crecerá. Desearemos ser un poco más amables, más dispuestos a perdonar y a procurar la voluntad de Dios y hacerla. Recuerden en qué necesitan mejorar. Es difícil pensar en el Salvador, en su pureza y perfección, sin pensar también en lo débiles e imperfectos que somos en comparación. Hemos hecho convenios de obedecer sus mandamientos, pero muchas veces no estamos a la altura de esa elevada norma. Sin embargo, el Salvador sabía que eso ocurriría y esa es la razón por la que nos dio la ordenanza de la Santa Cena. La Santa Cena tiene sus raíces en la práctica del Antiguo Testamento de ofrecer sacrificios, que incluía la confesión del pecado. Ya no sacrificamos animales, pero aún podemos renunciar a nuestros pecados. En las Escrituras, a eso se le llama un sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Vengan a la Santa Cena con un corazón arrepentido. Al hacerlo, obtendrán el perdón de los pecados y no se apartarán del sendero que conduce a Dios. Recuerden el progreso que estén logrando. Al examinar su vida durante la ordenanza de la Santa Cena, espero que sus pensamientos se centren no solo en las cosas que hayan hecho mal, sino también en las cosas que hayan hecho bien. Los momentos en que hayan sentido que el Padre Celestial y el Salvador estaban complacidos con ustedes. Incluso pueden tomar un momento durante la Santa Cena para pedirle a Dios que los ayude a ver esas cosas. Si lo hacen, les prometo que sentirán algo, sentirán esperanza. Cuando lo he hecho, el Espíritu me ha dado la certeza de que aunque estoy lejos de ser perfecto, soy mejor hoy que ayer. Y eso me da la confianza de que, a causa del Salvador, incluso puedo ser mejor mañana. Siempre es un largo tiempo e implica un gran esfuerzo concentrado. Por experiencia, ustedes saben lo difícil que es pensar conscientemente todo el tiempo en una sola cosa. Pero no importa cuán bien cumplan su promesa de acordarse siempre de Él, Él siempre se acuerda de ustedes. El Salvador conoce sus retos, sabe lo que es tener encima la presión de las preocupaciones de la vida. Él sabe con cuánta urgencia necesitan ustedes la bendición que se recibe al acordarse siempre de Él y obedecerlo, para que ustedes siempre puedan tener su espíritu con ustedes. De modo que Él les vuelve a dar la bienvenida a la mesa de la Santa Cena cada semana, ofreciéndoles una vez más la oportunidad de testificar ante Él que siempre se acordarán de Él. Ahora medite. ¿Qué le llama la atención a usted de las sugerencias dadas por el presidente Henry B. Eyring? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para mejorar su adoración durante la Santa Cena y a lo largo de la semana? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué más puede hacer usted para que su adoración sea más significativa? Medite brevemente. Usted podría hacerse preguntas inspiradas tales como las siguientes. ¿De qué manera el sacrificio del Salvador influye en mi vida diaria? O bien, ¿qué estoy haciendo yo como su discípulo y en qué podría mejorar? Coloque pausa a este recurso de audio y medite nuevamente. A continuación se leerá en Mateo, en el capítulo 26, los versículos del 26 al 28, que dicen lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo convenio, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. También se recomienda estudiar el mensaje He aquí, el Cordero de Dios, por el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual escucharemos a continuación. Yo quiero hacerlo bien, más allá de las lágrimas, y me emociona ver las lágrimas en los ojos de los jóvenes de este coro. Son un regalo especial. Alzando la vista desde la orilla y mirando más allá de las multitudes que acudían a él para que las bautizara. Juan el Bautista vio en la distancia a su primo, Jesús de Nazaret, caminando con resolución hacia él para pedirle lo mismo, que lo bautizara, con reverencia, pero lo suficientemente audible para los que estaban cerca escucharan. Juan expresó la admiración que todavía nos conmueve 2000 años después. He aquí el Cordero de Dios. Resulta instructivo que el antecesor de Jesús, por tanto tiempo profetizado, no lo llamara Jehová, Salvador, ni Redentor, ni siquiera el Hijo de Dios, que eran todos títulos aplicables. No, Juan escogió la imagen más antigua y tal vez la más comúnmente reconocida de la tradición religiosa de su pueblo. Utilizó la figura del Cordero del Sacrificio, que se ofrecía como expiación por los pecados y los pesares de un mundo caído y de las personas caídas que lo habitan. Permítanme analizar un poco esa historia. Tras su expulsión del jardín de Edén, Adán y Eva tenían ante sí un futuro devastador. Habiéndonos abierto la puerta a la mortalidad y la vida temporal, cerraron la de la inmortalidad y la vida eterna para ellos. Debido a una transgresión que habían escogido cometer conscientemente, ahora se enfrentaban a la muerte física y al exilio espiritual, separados de la presencia de Dios para siempre. ¿Qué iban a hacer? ¿Habría una salida de este aprieto? No sabemos cuánto se les permitió recordar a ellos
las instrucciones que recibieron mientras aún estaban en el jardín, pero sí recordaban que debían ofrecer con regularidad a Dios un sacrificio, un cordero puro y sin defecto, el primer macho nacido de su rebaño. Posteriormente vino un ángel para explicar que ese sacrificio era una semejanza, una prefiguración de la ofrenda que haría a favor de ellos el Salvador del mundo que habría de venir. Esto es una semejanza al sacrificio del unigénito del Padre, dijo el ángel. Por consiguiente, te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Afortunadamente, había una salida. En los concilios premortales del cielo, Dios había prometido a Adán y a Eva y a todos nosotros que recibirían ayuda de su puro e inmaculado Hijo primogénito, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio del mundo, como más adelante lo describiría el apóstol Juan. Al ofrecer sus propios corderos simbólicos en la vida mortal, Adán y su posteridad expresaban su entendimiento del sacrificio expiatorio de Jesús, el ungido, así como su dependencia de dicho sacrificio. Posteriormente, el tabernáculo erigido en el desierto se convertiría en el escenario de esta ordenanza y después sería el templo de Salomón. Lamentablemente, como símbolo de un arrepentimiento genuino y una vida fiel, el ritual de la ofrenda de cordero sin mancha no funcionó muy bien, como queda revelado en gran parte del Antiguo Testamento. La resolución moral que debía haber acompañado a esos sacrificios a veces duraba menos que el tiempo que tardaba en secarse la sangre derramada. Sea como fuere, no duró lo bastante como para evitar el fratricidio cuando Caín mató a su hermano Abel en la primera generación. Con semejantes pruebas y problemas presentes durante siglos, no es de extrañar que los ángeles del cielo cantaran gozosos cuando por fin nació Jesús, el Mesías prometido por tan largo tiempo. Luego, tras su breve ministerio terrenal, el más puro de todos los corderos pascuales preparó a sus discípulos para su muerte, presentándoles la Santa Cena del Señor. Una forma más personal de la ordenanza que se había iniciado fuera del Edén. Aún iba a haber una ofrenda que incluiría un sacrificio, pero con un simbolismo mucho más profundo, introspectivo y personal que el derramamiento de la sangre de un cordero primogénito. Después de su resurrección, el Salvador dijo a los nefitas: «Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Por tanto, arrepentíos y sed salvos». Mis amados hermanos y hermanas, con el emocionante nuevo hincapié en el aumento del aprendizaje en el hogar, es crucial que recordemos que aún se nos manda ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en su día santo. Además de dedicar un tiempo a la instrucción del Evangelio centrada en el hogar, los servicios dominicales modificados tienen como fin reducir la complejidad del horario de las reuniones de una manera tal que se le dé prioridad a la Santa Cena del Señor como el centro de atención sagrado y reconocible de nuestra experiencia semanal de adoración. Debemos recordar de una manera lo más personal posible que Cristo murió a causa de un corazón quebrantado, al tomar
completamente Él solo y sobre sí los pecados y el sufrimiento de toda la familia humana. En vista de que nosotros hemos contribuido a esa fatal carga, tal momento exige nuestro total respeto. Por tanto, se nos alienta a venir temprano y reverentes, vestidos de manera adecuada para participar de una ordenanza sagrada, la expresión ropa de domingo ha perdido un poco de su significado en nuestra época y como aprecio por aquel ante quien nos presentamos, debemos restaurar la tradición del aseo y la buena apariencia donde y siempre que podamos. En cuanto a la puntualidad, siempre se excusará con amor aquellas benditas madres que cargando con el caos de los hijos, el cereal y las bolsas de pañales, son afortunadas siquiera de llegar a las reuniones. Además, habrá quienes en la mañana del día de reposo evitablemente encuentren su buey caído en un pozo. Sin embargo, a ese último grupo le decimos que resulta comprensible la tardanza ocasional, pero que si el buey está en el pozo cada domingo, les recomendamos seriamente que o vendan el buey o cieguen el pozo. Del mismo modo, extendemos una súplica apostólica para que se reduzca el clamor en el santuario, que son nuestros edificios. Nos gusta conversar los unos con los otros y debemos hacerlo. Es uno de los gozos de asistir a las reuniones de la iglesia, pero no deberíamos hacerlo en el espacio dedicado específicamente a adorar. Temo que cuando nos visite alguien que no es de nuestra fe, se quede sorprendido por lo que en ocasiones puede ser una ruidosa falta de reverencia en un entorno que debería caracterizarse por la oración, la revelación y la paz. Puede que hasta los cielos también se sorprendan. También contribuirá al espíritu de la reunión sacramental que los oficiales que presiden estén en el estrado mucho antes del comienzo, escuchando la música del preludio, dando el ejemplo de reverencia que los demás debemos imitar. Si hay conversación en el estrado, no debe sorprendernos que haya conversación en la congregación. Felicitamos, sin embargo, a los obispados que están eliminando los anuncios que distraen del espíritu de nuestra adoración. Personalmente, no puedo imaginarme a un sacerdote como Zacarías en el antiguo templo del Señor, a punto de participar en el único privilegio reservado para el sumo sacerdote que recibirá en toda su vida. No lo veo deteniéndose ante el altar para recordarnos que solo faltan 6 semanas para una actividad de escultismo y que pronto acaba el periodo de registración. Hermanos y hermanas, esa hora decretada por el Señor es la hora más sagrada de la semana. Por vía de mandamiento nos reunimos para la ordenanza que se recibe de forma más universal en la Iglesia. Lo hacemos en memoria de aquel que pidió si podía pasar de él la copa de la que estaba a punto de beber, solo para seguir adelante, porque sabía que por nuestro bien no podía dejarla pasar. Será útil entonces recordar que un símbolo de esa copa se acerca hacia nosotros por entre las hileras de asientos en ese mismo instante en la mano de un joven de 11 o 12 años. Cuando llegue la hora sagrada de presentar nuestra ofrenda de sacrificio al Señor, tenemos nuestros pecados y faltas que resolver. Pero nuestra contrición será más fructífera.
si somos conscientes de los demás corazones quebrantados y espíritus apesadumbrados que están a nuestro alrededor. No muy lejos de nosotros está sentado alguien que tal vez haya estado llorando, algunos en forma visible y otras en su interior durante todo el himno sacramental. Podríamos en silencio tomar nota mental de eso y ofrecer a los cielos un trocito de consuelo y un vasito de caridad a favor de ellos o por el miembro triste y con dificultades que no está en la reunión y que, de no ser por algún acto redentor de nuestra parte, tampoco estará allí la próxima semana. O por nuestros hermanos y hermanas que no son miembros de la Iglesia, pero son nuestros hermanos y hermanas. En este mundo no hay escasez de sufrimiento, tanto en la Iglesia como fuera de ella. Así pues, miren en cualquier dirección y encontrarán a alguien cuyo dolor parece demasiado pesado de sobrellevar y cuyas aflicciones parecen no tener fin. Una manera de acordarse siempre de él sería sumarse al gran médico en la tarea interminable de levantar la carga de los que están abrumados y aliviar el dolor de los desconsolados. Amados amigos, al unirnos cada semana en todo el mundo, en lo que esperamos que sea un mayor reconocimiento sagrado del majestuoso sacrificio expiatorio de Cristo, ruego que llevemos al altar sacramental más lágrimas por lo que sufrió y más humildad, cual Cristo mostró. Y entonces, al meditar, orar y renovar nuestros convenios, ruego que tomemos de ese momento sagrado más paciencia para el sufrimiento y más resignación. Ruego por esa paciencia y resignación, por esa santidad y consagración para todos nosotros, en el nombre de aquel que partió el preciado pan del perdón y derramó el santo vino de la redención, aún Jesucristo, el gran y misericordioso Cordero de Dios. Amén. También se recomienda ver el video Jesús establece la Santa Cena, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda estudiar el tema Santa Cena, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Santa Cena, una ordenanza sagrada para acercarnos más a Jesucristo. ¿Qué significa la Santa Cena para usted? El participar en esta sagrada ordenanza cada semana puede llegar a ser un momento espiritual fundamental en su vida cuando procura entender su significado. Poco antes de su crucifixión, Jesús reunió a sus discípulos para participar de una comida y conmemorar la Pascua. Sabía que su vida terrenal estaba a punto de terminar y que se separaría de ellos. Él deseaba que recordaran sus enseñanzas. En ese entorno, Jesús dio pan y vino a sus discípulos, explicándoles que debían participar de ellos en memoria de su cuerpo y su sangre. Sus esfuerzos por estudiar el significado y el propósito de la Santa Cena pueden ayudarle a usted a sentir una profunda gratitud por todo lo que Él ha hecho por usted. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es una ordenanza del sacerdocio
en la que los miembros de la Iglesia participan del pan y del agua cada semana en memoria del sacrificio expiatorio de Jesucristo. El pan partido es un recordatorio de su cuerpo y su sufrimiento físico. El agua simboliza la sangre de Jesús, derramada con gran angustia. Cuando participamos dignamente de la Santa Cena, renovamos nuestros convenios con el Señor, retenemos la remisión de nuestros pecados y nos comprometemos nuevamente a seguir a Jesucristo. Sección 1. La Santa Cena nos ayuda a recordar a Jesucristo. El día después de alimentar milagrosamente a 5,000 personas, Jesús estaba predicando y enseñó que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así lo mencionó en Juan, capítulo 6, el versículo 54. En ese momento es probable que esas palabras provocaran confusión en sus discípulos. Sin embargo, su significado se aclaró más adelante cuando el Señor les presentó la Santa Cena durante la Última Cena. Como miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, usted tiene la oportunidad de participar cada semana en la ordenanza de la Santa Cena. El participar del pan y del agua le ayuda a recordar la carne y la sangre de Jesucristo, que Él dio liberalmente por todos los hijos de Dios. Sección 2. Prepararse dignamente para la Santa Cena trae bendiciones. Es probable que en ocasiones usted se haya limitado simplemente a estar sentado durante la Santa Cena, olvidando recibir y experimentar esta sagrada ordenanza como el Señor la concibió. Sin embargo, sus esfuerzos por prepararse y participar dignamente de la Santa Cena pueden ayudarle a usted a recibir ricas bendiciones. El elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó lo siguiente. La ordenanza de la Santa Cena es una invitación sagrada y recurrente a arrepentirnos sinceramente y ser renovados espiritualmente. El acto de participar de la Santa Cena en sí mismo no produce la remisión de pecados, pero al prepararnos conscientemente y al participar de esta sagrada ordenanza, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tenemos la promesa de que siempre tendremos el Espíritu del Señor con nosotros. Y mediante la compañía constante del poder santificador del Espíritu Santo, podemos retener siempre la remisión de nuestros pecados. Esto es un fragmento del mensaje: siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2016. Medite brevemente. Como subtítulo, puedo sostener en alto la luz de Jesucristo. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 22 al 25. Imagina que tienes un amigo que no sabe nada de Jesucristo, excepto que tú eres uno de sus seguidores. ¿Qué pensaría tu amigo sobre él con base en tus acciones? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué significa para ti alzar tu luz para que brille ante el mundo? Medite brevemente. A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 22 al 25, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. Y he aquí, os reuniréis con frecuencia
y a nadie le prohibiréis estar con vosotros cuando os reunáis, sino permitidles que se alleguen a vosotros y no los vedéis, sino que oraréis por ellos, y no los echaréis fuera, y si sucede que vienen a vosotros a menudo, rogaréis al Padre por ellos en mi nombre. Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. He aquí, habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. Y habéis visto que he mandado que ninguno de vosotros se alejara, sino más bien, he mandado que vinieseis a mí, a fin de que palpaseis y vieseis. Así haréis vosotros al mundo. Y el que quebranta este mandamiento, se deja llevar a la tentación. Ahora medite. ¿Qué otras invitaciones extendió el Salvador en estos versículos que le ayuden a usted a alzar esa luz? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje De modo que vean, por la hermana Bonnie H. Cordon, en aquel entonces presidenta general de las mujeres jóvenes. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual estudiaremos a continuación. Hace 200 años, una columna de luz descendió sobre un jovencito en una arboleda. En esa luz, José Smith vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Su luz disipó las tinieblas espirituales que cubrían la tierra y le mostró a José Smith y a todos el camino a seguir. Gracias a la luz de aquel día, podemos recibir la plenitud de las bendiciones que se logran por medio de la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. En virtud de la restauración de su Evangelio, podemos ser llenos de la luz de nuestro Salvador, pero esa luz no es solo para ustedes y para mí. Jesucristo nos ha mandado: así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me encanta la expresión "de modo que vean". Es una invitación que nos hace el Señor a ayudar con intención a otras personas a ver la senda y así venir a Cristo. Cuando yo tenía 10 años, mi familia tuvo el honor de hospedar al elder Elton Perry, del Quórum de los 12 Apóstoles, que se encontraba en una asignación en mi ciudad. Al anochecer, la familia Perry y la mía nos sentamos para disfrutar del delicioso pastel de manzanas de mi madre, mientras el elder Perry contaba historias sobre santos de todo el mundo. Estaba fascinada. Se estaba haciendo tarde cuando mi madre me dijo que fuera a la cocina y me preguntó: «Bonnie, ¿les diste de comer a las gallinas?». Me preocupé porque no lo había hecho. Como no quería alejarme de la presencia de un apóstol del Señor, sugerí que las gallinas podían ayunar hasta el siguiente día. Mi madre respondió con un definitivo no. Entonces el elder Perry entró en la cocina y con su resonante y entusiasta voz preguntó: «He oído que hay que dar de comer a las gallinas. ¿Podemos acompañarte, mi hijo y yo?». Oh, cuán gozosa se me hizo entonces la idea de alimentar a las gallinas. Fui corriendo a buscar la linterna. Emocionada me puse al frente, brincando por el conocido camino que iba al gallinero. Con la linterna oscilando en mi mano, atravesamos el maizal y cruzamos el campo de trigo. Al llegar al canal que atravesaba el camino, salté de manera instintiva, igual que siempre. No me percaté de los esfuerzos del elder Perry por mantener el ritmo por un sendero oscuro y desconocido. El constante movimiento de la linterna no le ayudó a ver el canal, y sin una luz constante para ver, metió el pie en el agua, haciendo que diera un fuerte gemido. Alarmada, vi a mi nuevo amigo sacar el pie empapado del canal y escurrir el agua del zapato de cuero. Con un zapato empapado y chapoteando, el elder Perry me ayudó a dar de comer a las gallinas. Cuando acabamos, me indicó tiernamente: «Bonnie, necesito ver la senda. Necesito que la luz ilumine el lugar por donde camino». Yo iba alumbrando con mi luz, pero no de manera que ayudara al elder Perry. Ahora, sabiendo que él necesitaba mi luz para transitar seguro por la senda, dirigí la luz de la linterna justo por delante de sus pasos.
y pudimos regresar a casa con confianza. Mis queridos hermanos y hermanas, durante años he meditado el principio que aprendí del Elder Perry. La invitación del Señor así alumbre vuestra luz no consiste solo en agitar sin dirección un rayo de luz y hacer que el mundo brille más en general. Consiste en enfocar nuestra luz para que otras personas vean el camino hacia Cristo. Es recoger a Israel en este lado del velo. Ayudar a otras personas a ver el siguiente paso para hacer y guardar convenios con Dios. El Salvador testificó: «He aquí, yo soy la luz, yo os he dado el ejemplo». Veamos uno de sus ejemplos. La mujer junto al pozo era una samaritana que no conocía a Jesucristo y a quien muchos consideraban una marginada en su propia sociedad. Jesús la encontró y entabló una conversación. Él le habló del agua y luego la dirigió hacia una luz mayor al declarar que Él era el agua viva. Cristo era compasivamente consciente de ella y de sus necesidades. Encontró a la mujer en donde ella estaba y comenzó a hablar de algo familiar y común. Si Él se hubiera detenido ahí, aquel habría sido un encuentro positivo, pero no habría hecho que ella fuera a la ciudad a proclamar: «Venid, ved, ¿no será este el Cristo?». Gradualmente, a lo largo de la conversación, ella descubrió a Jesucristo y, a pesar de su pasado, se convirtió en un instrumento de luz, iluminando el camino para que otros vieran. Veamos ahora a dos personas que siguieron el ejemplo del Salvador de compartir la luz. Hace poco mi amigo Kevin se sentó a cenar junto a un empresario. Le preocupaba no saber de qué hablar durante 2 horas. Siguiendo una impresión, Kevin preguntó: «Hábleme de su familia, ¿de dónde viene?». El caballero sabía poco de su patrimonio, así que Kevin sacó su teléfono y dijo: «Tengo una aplicación que conecta a las personas con sus familias. A ver qué podemos encontrar». Después de una larga conversación, el nuevo amigo de Kevin preguntó: «¿Por qué la familia es tan importante para su iglesia?». Kevin simplemente respondió: «Creemos que seguimos viviendo después de morir, y si encontramos a nuestros antepasados y llevamos sus nombres a un lugar sagrado llamado templo, podemos efectuar ordenanzas de matrimonio que mantendrán a nuestras familias juntas aún después de la muerte». Kevin comenzó con algo que su nuevo amigo y él tenían en común. Luego buscó una manera de ser testigo de la luz y del amor del Salvador. El segundo relato es sobre Ella, una jugadora de baloncesto universitario. Su ejemplo comenzó cuando recibió su llamamiento misional mientras estaba en la universidad, porque decidió abrir el llamamiento con sus compañeras de equipo que no sabían casi nada acerca de la Iglesia de Jesucristo y no entendían su deseo de servir. Oró repetidamente para saber cómo explicar su llamamiento misional, para que sus compañeras pudieran entender. ¿Cuál fue su respuesta? «Hice un PowerPoint», dijo, «porque soy así de estupenda». Les habló de la posibilidad de servir en una de las más de 400 misiones y tal vez aprender un nuevo idioma. Destacó a los miles de misioneros que ya estaban sirviendo y acabó con una imagen del Salvador y este breve testimonio. «El baloncesto es una de las cosas más importantes de mi vida. Me mudé al otro lado del país y dejé a mi familia para jugar para este entrenador y con este equipo. Para mí, las 2 únicas cosas más importantes que el baloncesto son mi fe y mi familia». Ahora, en caso de que estén pensando que estos son extraordinarios ejemplos de 1000 vatios, pero yo soy un foco de 20. Recuerden que el Salvador testificó: «Yo soy la luz que debéis sostener en alto». Él nos recuerda que Él llevará la luz si tan solo dirigimos a otras personas hacia Él. Ustedes y yo tenemos suficiente luz para compartirla ahora mismo. Podemos iluminar el siguiente paso para ayudar a alguien a acercarse a Jesucristo, y luego el siguiente paso y el siguiente. Pregúntense: ¿quién necesita la luz que ustedes tienen para encontrar el camino que deben seguir, pero no pueden ver? Mis queridos amigos, ¿por qué es tan importante que hagamos brillar nuestra luz? El Señor nos ha dicho que todavía hay muchos en la tierra que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla.
Podemos ayudar, podemos hacer brillar nuestra luz para que otros puedan ver, extender una invitación. Podemos recorrer el camino con aquellos que dan un paso hacia el Salvador, aunque sea un paso vacilante. Podemos y debemos recoger a Israel. Testifico que el Señor magnificará cada esfuerzo pequeño. El Espíritu Santo nos guiará para saber qué decir y qué hacer. Tal vez esos intentos requieran que salgamos de nuestro elemento, pero podemos estar seguros de que el Señor ayudará a que nuestra luz brille. Cuán agradecida estoy por la luz del Salvador que sigue dirigiendo esta iglesia por revelación. Invito a que sigamos el ejemplo de Jesucristo y a estar al tanto de quienes nos rodean. Busquen y oren para tener oportunidades de hacer que su luz brille, para que otras personas vean el camino hacia Jesucristo. Su promesa es grande. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Testifico que nuestro Salvador Jesucristo es el camino, es la verdad, la vida, la luz y el amor del mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Los discípulos de Jesucristo procuran el don del Espíritu Santo. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 36 al 37, y en el capítulo 19, los versículos del 6 al 22. Ahora medite a continuación. Se le invita a meditar en sus oraciones más recientes y medite en lo siguiente. ¿Qué le enseñan sus oraciones en cuanto a sus mayores deseos? Medite brevemente. Note usted en este relato que después de haber estado un día en la presencia del Salvador, los de la multitud oraron por lo que más deseaban, es decir, el don del Espíritu Santo. Medite a continuación. ¿Por qué el don del Espíritu Santo es algo tan deseable? Medite brevemente. A medida que lea los pasajes de las Escrituras declarados en este bloque de lectura, medite en cuanto a su propio deseo de tener la compañía del Espíritu Santo. A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 36 al 37, que dicen lo siguiente. Y aconteció que cuando Jesús hubo dado fin a estas palabras, tocó con la mano a los discípulos que había elegido, uno por uno, hasta que los hubo tocado a todos, y les hablaba a medida que los tocaba. Y la multitud no oyó las palabras que él habló, por tanto, no dio testimonio. Pero los discípulos dieron testimonio de que les dio el poder para conferir el Espíritu Santo. Y más adelante os mostraré que este testimonio es verdadero. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 19, los versículos del 6 al 22, que dicen lo siguiente. Y los 12 instruyeron a la multitud, y he aquí, hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo y orase al Padre en el nombre de Jesús. Y los discípulos oraron también al Padre en el nombre de Jesús. Y aconteció que se levantaron y ministraron al pueblo. Y cuando hubieron ministrado las mismas palabras que Jesús había hablado, sin variar en nada las palabras que Jesús había hablado, he aquí, se arrodillaron de nuevo y oraron al Padre en el nombre de Jesús. Y oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Y cuando hubieron orado de este modo, descendieron a la orilla del agua y los siguió la multitud. Y sucedió que Nefi entró en el agua y fue bautizado, y salió del agua y empezó a bautizar,
y bautizó a todos aquellos a quienes Jesús había escogido. Y aconteció que cuando todos fueron bautizados y hubieron salido del agua, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y de fuego. Y he aquí, fueron envueltos cual si fuera por fuego, y descendió del cielo, y la multitud lo vio y dio testimonio, y descendieron ángeles del cielo y les ministraron. Y sucedió que mientras los ángeles estaban ministrando a los discípulos, he aquí, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les ministró. Y aconteció que habló a la multitud, y mandó que se arrodillaran otra vez en el suelo, y que sus discípulos se arrodillasen también. Y sucedió que cuando todos se hubieron puesto de rodillas en el suelo, mandó a sus discípulos que orasen. Y he aquí, empezaron a orar, y oraron a Jesús, llamándolo su Señor y su Dios. Y sucedió que Jesús se apartó de entre ellos, y se alejó de ellos un poco, y se inclinó a tierra, y dijo: Padre, gracias te doy porque has dado el Espíritu Santo a estos que he escogido, y es por su creencia en mí que los he escogido de entre el mundo. Padre, te ruego que des el Espíritu Santo a todos los que crean en sus palabras. Padre, les has dado el Espíritu Santo porque creen en mí, y ves que creen en mí, porque los oyes y oran a mí porque estoy con ellos. Ahora medite. ¿Cómo puede procurar usted fervientemente tener la compañía del Espíritu Santo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 41. Tercer Nefi. Capítulos del 17 al 19. Lección asignada del 7 al 13 de octubre de 2024. Titulado He aquí, es completo mi gozo.